Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Seguimos, estamos después de la pausa en Turismo Cero Radio y nosotros hacemos mucho foco, y por lo menos yo en lo personal, cuando hablamos con las distintas autoridades y los distintos actores del mercado, en ver por qué no existe mayor desarrollo del turismo y qué pasa en base a eso, o por qué antiguamente, o muchas veces lo sigue siendo, el gabinete de turismo es un gabinete menor. Entonces, en época electoral, en época de campaña, escuchamos a los candidatos de todos los partidos. El tema turismo no aparece, no está en la agenda pública, siendo que el turismo es el cuarto complejo exportador de la Argentina, y siendo que el turismo tiene mucho para aportar a la solución de muchas cuestiones de la macroeconomía, desde el ingreso de dólares hasta la generación de empleo en todo el país, porque ni siquiera es una economía regional que está ubicada en tal o cual lugar. Entonces, convoqué a un amigo de la casa, que es Alejandro Bersú, que siempre nos da su aporte y su mirada, y le quería preguntar sobre esto, a ver cómo lo ve, el que piensa, así que le doy la bienvenida. Ale, ¿cómo andás? Hola, Lean, buen día a la audiencia y gracias por convocarme nuevamente. Bueno, Aquí estamos. Lo que vos estás planteando es siempre un tema que no necesariamente se limita a la esfera política propiamente dicha, sino los que trabajamos en la industria del turismo de reuniones, que es mi especialidad. Muchas veces hemos visto a nivel nacional y a nivel internacional incluso la falta de visibilidad que tiene el impacto económico de esta actividad. Yo creo que ahí está el nudo del comienzo para cualquier interpretación donde encontraremos poca relevancia aparente en las dirigencias, en comprender que la industria del turismo como tal, por más que no tenga humo ni tenga instalaciones fabriles, es una de las más importantes y hasta te diría de las más fáciles de poder instalar, amplificar y potenciar. ¿Por qué? Porque trabajás con recursos humanos y con la naturaleza propia de un destino, y obviamente sí se requiere invertir en hotelería y en otro tipo de infraestructura, pero en algunos países, incluyendo la Argentina, mucho de eso ya existe y falta quizás alguna mirada un poquitito más específica de cómo potenciar el sector para que ese impacto económico pueda en menos de 12 meses dar resultados, que es lo que a veces la gente en un país desesperado como este en busca de soluciones necesita. Así que creo que ahí está el comienzo de la conversación y el análisis de la situación. sí, a ver, también es cierto que esas soluciones y esos 12 meses que podría generar resultados, en los otros tres complejos exportadores que van por adelante del turismo en cantidad de dinero, de todas formas no se generarían en 12 meses. Es decir, si yo abro una mina en Mendoza o en Catamarca, igual no empieza a ver los resultados mucho después de 12 meses, por ahí 2, 3 años. El petróleo probablemente sí, pero digo, no está en la agenda, Alejandro. Entonces digo, acá tiene que haber un huevo de la serpiente en algún lado. Es decir, los, entendemos que los políticos, la clase dirigente, toma los temas que a la gente le aquejan. Y a la gente piensa, o hay un concepto estúpido, que es que el turismo es pavada, que el turismo es joda, que el turismo es, bueno, las vacaciones. No necesariamente, y aún si fuera así, genera empleo. El otro día salió una estadística de los países con mayor cantidad de turismo receptivo en el mundo. México es el único entre los primeros 10 de Latinoamérica. O sea, de los 10 primeros, México recién aparece en el séptimo, tiene 45 millones de turistas extranjeros por año. Nosotros no creo que no llegamos a 5, o andaremos por ahí. Lo que vos te das cuenta es decir, mirá la industria que tienen los mexicanos. Poneme todas las excusas que quieras. No pretendo llegar a 45 millones, pero digo, no podemos llegar a 10, 12, 13, pero no está en agenda. O sea, toda la discusión técnica de por qué sí, por qué no, no está en agenda. Y ahí lo que quiero ver, Ale, también, ¿dónde lo ves vos? ¿Encontrás esto hace mucho tiempo? Primera pregunta. Y segundo, ¿tenés idea de los motivos de por qué pasa esto? Bueno, también tenés que comprender que en un rubro como este, estos datos que vos anunciaste
no me quiero hacer cargo 100% de lo que digo, pero te lo digo igual. Hay mucho dibujo. Hay mucho dibujo y no es para minimizar lo que pueda decir México, lo podríamos decir nosotros. Hay un dibujo de tal magnitud en las cifras del turismo que aquel que grita más fuerte gana. Es decir, y no me voy a poner en contra de nadie, te voy a decir lo que en 30 años de actividad puedo No, está bien, está presumir, bueno. que es los números no tienen una gran precisión. Lo que pasa es que hay gobiernos que se encargan de hacer algún tipo de medición, pero sin entrar en algo muy fino, las mediciones en las que se diferencia una persona que viaja, a ver, definamos, cuando hablaste de 45 millones, entendemos que son 45 millones de ingresos De de extranjeros. pasaportes Sí. extranjeros. Sí, es el dato que creo que lo dio la Organización Mundial de Turismo, que no es santo de mi devoción, pero No, no, finalmente es por un eso. comparativo. Sí, sí, y aparte, esto es otra de las tantas limitaciones que tiene nuestra industria para poder ser tomada en cuenta. El origen del turismo no es exactamente igual y monótono y homogéneo. Hay turismo interno, hay turismo religioso, hay turismo de negocios, hay turismo de incentivos, con lo cual la fuente para poder determinar ese ser humano vivo que entró con un pasaporte colombiano en Buenos Aires no tiene objetivamente un interrogatorio en cada ingreso aduanero, en cada ingreso por puerto, en cada ingreso en aeropuerto, para poder determinar el perfil de esa persona. No pasa esto ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Cuando te interrogan en Miami al llegar de un vuelo de Argentina, te preguntan dónde se va a alojar, en qué ciudad, tiene el ticket de regreso y tiene la visa. Está bien, pero pará, Es decir que más allá de eso, lo que digo es, aún con todos los peros, porque también acá cuentan a turistas extranjeros a la gente que cruza el río Uruguay para comprar desodorante en el supermercado de Gualeguaychú desde Uruguay. a eso voy, tal cual, Pero estás aún así, exactamente, no sí, podemos negar que México es una potencia en el rubro y nosotros no. obvio. España también, Seguro. hay cosas que no se discuten, pero también está destacando al mismo tiempo que la falta de una... A ver, a nadie le gusta que le hagan demasiadas preguntas cuando estás ingresando a un país, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo sentís como que te están evaluando a ver si te dejan entrar o no. Lo que pasa es que los gobiernos tampoco tienen una capacidad de comunicar por qué hacen esas preguntas. Algunos países todavía de Caribe, yo recuerdo formularios que he completado que te hacían preguntas específicas en papel para poder identificar cuál era tu segmento, por qué visitabas esas islas o ese país. Si me preguntás, más allá de la inconveniencia hoy de hacer cosas que sean o digitales o en papel, yo creo que a todos nos favorecería que existan ese tipo de consultas que te permitan por lo menos definir si la visita de Alejandro Bersub en República Dominicana es por turismo, por negocio, por viaje de incentivo o por lo que fuere. Hoy, careciendo de esos datos, es como toda una bolsa de gatos que no sabemos si la gente está residiendo en Punta Cana y vuelve, aunque tenga un pasaporte extranjero. Lo mismo en Buenos Aires. Pero en concreto, vos estás marcando algo que es real. No hay un buen manejo estadístico, no hay una mirada estratégica del turismo como parte del crecimiento económico de un país. En esta campaña y en otras parecido, no voy a decir que todo ha sido igual, pero el turismo no ha tenido relevancia ni se la utilizó como factor de diferenciación. Otros candidatos usaron el tema de la dolarización o el tema de romper con los piquetes o el tema de la seguridad jurídica, pero nadie se abrazó al turismo como un factor diferenciador. ¿Por qué? Porque el común de la gente que no trabaja en el turismo o que no tiene relación con el turismo lo ve como algo superficial, como irrelevante, no hace el link emocional e intelectual con la actividad económica. Si de hecho cuando entramos en las barricadas políticas de quién ataca a quién,
se ha hasta demonizado a aquel que puede viajar porque tiene un ahorro y tiene que pagar dólares en el exterior, y se le ha dado negativamente una mirada de elitista o de gente que está fuera de las necesidades básicas. Y la verdad que no solamente se viaja porque uno quiera irse de vacaciones, se viaja por trabajo, para generar oportunidades de negocios, por distintas razones. Entonces, ahí también hay en la sociedad una falta de herramientas para comprender un tipo de debate que hoy no se está dando. Creo que no se esté dando ese debate es reflejo de la falta de conocimiento que hay a nivel general de lo que implica el turismo en su faceta productiva. No, igual tampoco vamos a ser tan injustos, quizás hay falta de debate en serio en todos lados, en todos los temas, pero a nosotros nos compete esta cuestión. Ahora, vos ves que las campañas y los candidatos pueden hablar de salud, de educación, no sé, trabajo como una cosa genérica, pero no ves que hay, yo veo que hay un rol por ahí también, no voy a poner la palabra culpa, pero hay un rol que deja que desear bastante de parte de las cámaras, o no deja que desear, porque también son empresarios pyme que están en la suya y no los voy a acusar, pero digo, falta una mesa de enlace turística que pueda plantear las cosas, me parece. Y por ahí ese trabajo no existe hace 20 años y también son cámaras muy atomizadas. ¿Vos lo ves así o no te parece que va por ahí? Y la realidad es que hay dispersión porque no todos representan los mismos segmentos. Eso te diría que es independiente de cada país. Acá yo en el mundo de las asociaciones profesionales tenés a SITE, tenés a MPI, tenés a PCMA, tenés a ICA, y cada una de estas cuatro que yo menciono, que tienen cierta ramificación internacional, es un reflejo de ciertas especialidades que se tocan en algunos segmentos y en otros no tanto. Entonces, viendo lo que pasa en el mundo asociativo y viendo lo que pasa en el mundo económico y político, creo que el ejemplo que se tuvo hace 10 años con una de las crisis del 2009 económica, tuvo que ver también con que un viaje de incentivos en California, en la mitad de la crisis de AIG y de las grandes empresas de seguros que cayeron en esa crisis económica del 2009, estaban haciendo un viaje de incentivos como parte de una estrategia de premiación, y eran empresas que recibieron ayuda del Estado para evitar que se fueran a la quiebra. Y se abrió un gran debate que le dio con un caño también a la industria de los incentivos como una industria superficial, como una industria que no era relevante. Y en realidad eso fue una oportunidad para empezar a reconstruir algo didáctico en entender que este tipo de acciones que premian a fuerzas comerciales con un viaje, una experiencia, son estrategias legítimas y superpoderosas para generar productividad en las fuerzas laborales. Entonces, esa falta de conocimiento aún en la sociedad norteamericana, donde estaba muy concentrado todo este tema, candente en aquel momento, también le permitió a los profesionales de la industria entender la falta de lobby que tiene nuestra industria. Esa falta de lobby ayuda a que dé lo mismo cualquier cosa. Así como hoy hay muchos colegas que siguen aplaudiendo el previaje, y que es un tema a mi criterio muy discutible, porque está en línea con el mundo de los subsidios ilimitados, hay que empezar a entender que en algunos casos algún subsidio estratégico tiene sentido, pero no puede ser la norma. No podés construir una industria que ya esté en un quinto etapa de un previaje de un subsidio, porque tenés dos mensajes negativos. La primera es: no le estás dando la fortaleza a la industria en sí misma para que tenga los propios anticuerpos para protegerse de cualquier crisis futura, porque fue la pandemia de hace 2 años con la cual inauguraron el previaje, pues estaba todo hecho pelota. Pero además de que puede haber una nueva pandemia que está ya ahí dando vuelta, hay otro tipo de situaciones económicas que entonces la gente siempre va a pensar que alguien los va a sacar del problema, y no construimos una industria fuerte que tenga Competitiva, otras posibilidades, ¿no? que sea competitiva sobre todo. Claro. Es decir, porque vos no le podés vender a un brasilero Mar del Plata ni a palo. Bueno, a ver, después está el tema de la sofisticación, viste que hay gente que si te pide algo interesante y original, el mismo argentino hoy tiene tanta
tanta experiencia en haber ido a destinos populares. Yo veraneé hasta los 20 años en Mar del Plata. Hoy no se me ocurre proponerle a un cliente del exterior ir a Mar del Plata, pero también tiene que ver con un sesgo personal. En general, los profesionales de industria tratamos de recomendar aquellas cosas que nos llevan a experiencias aspiracionales, como le pasa algo parecido, le pasa a un destino fantástico como Córdoba. Córdoba no es un destino que esté tan posicionado para incentivos, ¿pero por qué? Porque muchos argentinos ya lo tenemos incorporado como un destino popular, y en general en incentivos se trata de llevar el agua al molino menos visitado. Sí. Es todo muy opinable. Ojalá el tema se restringiera solamente a este tipo de discusiones o conversaciones que son selectivas. Lo estructural creo que está en deuda. No ha habido hoy, a pesar de los buenos resultados que tuvo la gestión de Meyer y los que siguieron en el ImproTour, que han sido muy profesionales y que han tratado de escapar de lo que pasa muchas veces en el tema de ser funcionario público, donde hay mucha injerencia de la política, y de la política que viene de la militancia y no de la sapiencia. Ese es el otro gran desafío. ¿Cómo evitas que no se te metan un montón de ñoquis o aspirantes a la política que no tiene que ver con el segmento? También. Entonces, claro, ahí siempre vas a tener esa amenaza. En la medida en que se privilegie lo profesional, que haya una decisión estratégica de parte del Estado Nacional en entender que esa inversión que se ha hecho, que indudablemente, más allá de que no soy afín políticamente, gran parte de los últimos 10 años han tenido excelentes performances de parte del Estado y del Instituto de Promoción Turística, el Ministerio de Turismo, en hacer cosas muy bien. Sobre todo el ImproTour de la gestión de Meyer, eso es reconocido por todos. Después creo que se cortó un poco eso. Sí, sí, cada uno con su estilo, y te diría Sí. que aún hoy hay buenas experiencias que obviamente no dejan de empezar a sufrir el impacto del resto del entorno económico-político, que le ha quitado brillo a no solamente el turismo, sino a la educación y a la gestión económica, y etc. Pero bueno, nunca es tarde. Yo creo que esta renovación que se va a dar a partir de las elecciones que ya están ahí nomás para definirse, es una nueva hoja blanca que se puede reescribir, aprendiendo de lo que se hizo bien y buscando cosas que no se hicieron. Así que yo en ese sentido estoy positivamente expectante, pero coincido con tu mirada de que no hubo, de parte de ninguno de los tres candidatos principales hasta ahora, un aprovechamiento de algo que les podría haber agregado una bandera más de diferenciación, si es que uno solo lo utiliza. Ahora, si los tres lo utilizan, es como que es neutro. Hoy el primero que empieza a hablar del turismo como un factor diferenciador lo puede capitalizar, y dentro de la cantidad de gente que trabaja en esta industria, directa o indirectamente, podría ser un factor como para atraer a alguien que hoy está indeciso. Uno que te hable, si sos hotelero, o si sos DMC, o si sos agente de viajes, que te diga todo lo que vos querés escuchar de tu sector, podría ser una razón por la que entre un mundo de 11 millones de indefinidos garantices un voto a tu favor. Es una mirada estratégica, creo que sería válido. Bien, lo único, sí, yo te decía fuera del aire, lo único que vi es una presentación muy sotoboche del equipo técnico de Bullrich, que me lo mostraron después de que pasó, pero no trascendió, digamos. Y el resto, mudo. Por ahora sí que yo lo doy como mudo. Pero bueno, como siempre, Ale, un placer hablar contigo. Perfecto. Y siempre a disposición, y bueno, con otros temas para después contarte que siempre van a ser interesantes, así que a disposición para que en agosto volvamos a hacer otra participación. Gracias. En agosto no, ya en septiembre, perdón. En septiembre, ya me se termina mareaste. agosto. Sí, Exactamente, sí. en septiembre. Bueno, Bien. un abrazo y muy buenas tardes para todos. Chau, chau. Ahí hablaba con nosotros Alejandro Bersú, especialista en turismo de incentivos, turismo MAIS, que siempre nos acompaña con su punto de vista. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.